Amén. Y vamos a abrir las escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a tomar lectura de la palabra en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice la Biblia de la siguiente manera: en Él. Recuerde que de quién está hablando Pablo aquí, de Cristo. Amén. Entonces, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Leámoslo otra vez. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito Dios, venimos, Señor, con anhelo y deseo de oír tu voz. Habla a nuestra vida, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios, y habla a nuestro corazón, para que tu palabra sea la que nos perfeccione, la que nos limpie, la que nos nutra en esta hora, y podamos crecer en este camino tan maravilloso del evangelio. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y vamos a tocar un tema de los que venimos trabajando, ¿verdad? Cuando estábamos mirando la carta de los Efesios y hablando de lo que significa la nueva vida en Cristo, ¿cierto? Porque venimos como viendo todo el amplio panorama de lo que significa esta nueva vida en Cristo, ¿cierto? Que el único que da vida nueva es Jesucristo. Lo demás, las demás filosofías y creencias, lo que hacen es, voy a decirlo así, emparapetar. No sé si el término emparapetar para nosotros sea común. No sé, cuando a usted se le rompe algo, usted tiene algo dañado y usted coge y lo pega, pero lo repara con algo así como muy chamboncito, como muy feo, ¿cierto? Usted dice, bueno, ahí está emparapetado. Para un ejemplo, el carro mío, ¿cierto? Ustedes conocen mi carro y ustedes saben que ese carro, el bumper tiene unos tornillitos ahí, ¿cierto? Que no son los tornillos originales con los que viene ese bumper, sino que bueno, un día por allá me choqué, se soltó eso y dije, vamos a cuadrarlo aquí. Se lo llevé por ahí un señor y me dijo, no, eso lo cogemos aquí, le colocamos un remache, aquí le colocamos un tornillito y tal, y ahí, bueno, ahí le aguanta, ¿cierto? Entonces eso no está completamente restaurado, está, otra vez el término técnico que estamos aprendiendo hoy, emparapetado, ¿cierto? Pero sabe que Dios no emparapeta, Dios no hace remiendos con el hombre. Recuerde que Dios al ser humano le da vida nueva, es un nuevo nacimiento. Estando en Cristo es ser una nueva criatura. Amén. Entonces, hablando de esa vida nueva, hemos venido estudiando o analizando cómo fue que el Señor nos dio esa vida nueva, o algunas cosas que Dios ha hecho para que tengamos esa vida nueva. ¿Y con qué objetivo? Que podamos valorar y darle la dignidad a esta vida nueva que tenemos. Amén. Porque esta vida nueva no es cualquier vida, ¿cierto? No es una vida que la vivimos por nuestro propio capricho, a nuestro propio modo, a nuestro estilo, ni a nuestro propio parecer. No, es una vida en la que andamos en la voluntad de Dios, ¿verdad? En el propósito que Él tiene para con nosotros. Más o menos ese es el panorama que nos brinda Efesios 2:10. Que recuerden, nos dice, somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para que andemos en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, esta nueva vida tiene un propósito y es andar en esas buenas obras, y esas buenas obras las preparó Dios. Amén. Y por eso entonces lo primero que dijimos era que fuimos escogidos por Dios. Hablando de la elección, ¿cierto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No tiene que irse muy lejos, ahí en Efesios 1, versículo 3, 4 y 5, ¿verdad? Habiéndonos escogido en amor, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Biblia ahí en Efesios 1. Fíjense que no me he salido de Efesios 1 y Efesios 2 para hablar de todo esto, porque es una carta con un contenido doctrinal muy profundo frente a lo que es la salvación, lo que Dios hizo para nuestra salvación. Entonces, en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo resume en algunos versículos la obra completa de Dios. Nos dice que Él nos escogió. Es decir, esta vida nueva que nosotros estamos disfrutando estaba en su propósito desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que el nuevo nacimiento no es algo improvisado. Las cosas improvisadas son las que uno hace ahí de última hora y como quedó, quedó. ¿Cierto? Pero cuando uno tiene algo bien planificado, algo bien estructurado, todo sale en el orden que se hizo y todo queda de la mejor manera. Hombre, y si hablamos de Dios, ese plan Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo, ya tenía este plan diseñado para nosotros. Y nos dice que en el versículo 7 que fuimos redimidos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso es lo que nos dice el versículo 7. O sea, nos escogió y para llevarnos a esta nueva vida, nos redimió. Y ya hablamos que la redención tenía que ver con pagar el precio de la libertad. Esa era una de las maneras de entender la palabra redención. Otra manera de entender la palabra redención es volver al estado original o restaurar al estado inicial algo que se había dañado o perdido. Entonces eso es redención. Y fue Él mismo el que nos redimió. Amén. Él mismo fue el que nos redimió. Y ahora entonces el apóstol Pablo también nos dice que Él mismo nos sella con el Espíritu Santo de la promesa, y que este Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y entonces debemos entender qué significa eso de fuisteis sellados. La palabra sello, que para nosotros es muy común, ¿cierto? El sello, usted va a la notaría y le ponen un sello, ¿verdad? Y eso tiene algunos significados que son importantes que los comprendamos. Significado número 1, el sello significa propiedad, a quien le pertenecemos. En el mundo antiguo, y creo que en este mundo moderno, ¿cómo sabe alguien? Usted sabe que todas las vacas se parecen. ¿Y qué hace la gente para identificar a sus propias vacas? Se diseña un hierrito, ¿cierto? Y le hace una figurita y dice, como esta vaca es mía, le ponen el sello, ¿cierto? Y toda la vaca que tenga ese sello, ¿a quién le pertenece? Al dueño de ese sello. Y créame que nosotros tenemos un sello, ¿cierto? Nosotros tenemos un sello porque le pertenecemos a alguien. ¿Y por qué sabemos que le pertenecemos? Porque fuimos comprados. Por eso es importante la redención, para que nos pongan el sello.
Porque si todavía no hemos sido redimidos, pues no le pertenecemos a Él. Pero ya que somos redimidos, ¿cierto? Que Él pagó el precio nuestro, entonces ¿a quién le pertenecemos? ¿De quién somos? Y recuerde que cuando somos comprados y somos de Él, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no vivimos nuestra propia vida. Por eso el apóstol Pablo tenía muy claro ese tema. Él decía, ya no vivo yo. No vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Y entonces cuando hemos sido redimidos, recuerde que fue el precio de nuestra salvación. ¿Para qué? Para que usted entienda que ya no le pertenece al pecado. Que usted ya no le pertenece al mundo. Usted le pertenece a Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20 nos recuerda, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Eso dice la Biblia, que nosotros fuimos comprados por precio. En Hechos capítulo 20, el escritor dice, esta iglesia el Señor la compró con su propia sangre. Entonces, eso es lo que entendemos primero por sello, que somos, y nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que sí le pertenecemos a Él. Y esto es importante y quiero que hagamos una especie de comparación o de analogía. Recuerde que cuando el Señor Jesús fue a ser bautizado por Juan, ¿cierto? Entonces para Juan había una señal, que cuando el Espíritu Santo descendiera en forma de paloma, él iba a decir, oiga, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y sucedió que Jesús fue a ser bautizado por Juan en el Jordán, y cuando Juan lo bautizó, entonces dice la Biblia que bajó el Espíritu Santo, descendió en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mucha confianza. O sea, una voz del cielo confirmó que el que estaba allí verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero entonces llevemos esa analogía al plano de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros somos bautizados, vamos en obediencia al Evangelio, ¿cierto? Recibimos el Evangelio, el Señor trata con nosotros, nos arrepentimos, nos convertimos, inmediatamente entendemos la necesidad de ser bautizados. Entonces, en el momento en el que usted es bautizado, el pastor que oficia el bautismo invoca el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo. Eso es lo que dicen todos los pastores cuando bautizan a una persona. Y en ese bautismo se está invocando el nombre de Jesús y usted es hijo de Dios. Pero sabe que el Señor entonces le dice a su espíritu, le recuerda, ¿cierto? Para esa misma voz del cielo, que cuando estaba Jesús dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, esa misma voz sale y dice que usted y yo somos hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 8 nos dice la Biblia que el Espíritu dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo a nosotros nos da esa seguridad, esa garantía irrevocable, esa seguridad que no cabe el menor lugar a dudas, de que el bautismo que nosotros recibimos fue el bautismo verdadero en el nombre de Jesús, porque Él está confirmando que en el momento en que su nombre fue invocado sobre nuestra vida, dice, sí, de verdad eres mío. De verdad eres mío. Una cosa es yo decir, soy tuyo, Señor, y otra cosa es que el Señor diga, tú eres mío, ¿cierto? Se lo voy a poner en otro contexto. Yo puedo decir, que yo soy amigo de, no sé, vamos a decir el alcalde, ¿cierto?
digamos que en un lugar, pues los alcaldes o cualquier persona que está en un cargo de gobierno, pues goza de buena reputación, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce. Y pues todos quieren ser amigos de él, ¿cierto? Usted no sabe quién soy yo soy amigo del alcalde. Y van y le preguntan al alcalde, señor alcalde, es que allá afuera hay un señor que dice que es amigo suyo. Va, yo no lo conozco. ¿Cómo quedo yo? Quedó mal, ¿cierto? Hey, no que eras amigo del alcalde. No, de pronto se le olvidó y ya empiezo a sacar un montón de cuentos, ¿cierto? Pero diferente sería que de pronto voy yo por ahí normal, tranquilo, y pasa la camioneta del alcalde y frena allá adelante y se baja el alcalde. Amigo mío querido, ¿cierto? O sea, es el alcalde el que me está reconociendo a mí esa amistad. Yo no dije que era amigo de él, pero él sí está confirmando, ¿cierto? Ese es mi amigo. Entonces, la gente puede decir, ay, yo soy hijo de Dios porque yo le amo, porque yo le alabo, porque yo le canto, no, ¿cierto? Pero la Biblia me dice que los que son verdaderamente hijos de Dios son los que tienen fe en Jesucristo. ¿Y cómo sabemos, cómo tenemos nosotros seguridad de que la fe que estamos desarrollando o en quien hemos enfocado nuestra fe es verdadero? Por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu sabemos que lo que estamos creyendo es verdad, porque el mismo Señor nos está dando esa seguridad. El mismo Señor nos está marcando y nos dice, si eres mío. El día que creímos, el día que le entregamos nuestro corazón, el día que el Señor comenzó a hacer una obra en nosotros, ahí comenzó esa obra. Ahí comenzó esa obra y se ha venido perfeccionando. Y hay una declaración de parte de Dios, porque el Espíritu mismo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y sabe que cuando Dios nos sella, Él está diciendo eso. Eres mío, eres auténtico, me perteneces a mí. Porque una de las cosas que hacían los sellos era determinar autenticidad. Cada rey, incluso nosotros ahora jugamos con las monedas al cara y sello, pero ni siquiera sabemos cuál es la cara ni cuál es el sello. Pero en la antigüedad, cuando las monedas eran de plata o de oro, o sea, por eso al dinero se le llama plata, porque antes era de plata, el material plata, y las monedas eran de plata. Entonces no tengo plata. Cuando dice la Biblia no tengo plata ni oro, ¿cierto? Está el apóstol Pedro y Juan diciéndole no tenemos monedas, no tenemos dinero, ¿ya? Entonces, si un documento tenía el sello del rey, entonces era un documento ¿qué? Completamente auténtico. No se dudaba de su autenticidad. Y una cosa que hacían los reyes constantemente era ir cambiando el sello, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar falsificaciones. Para evitar, y cuando había cambio de rey, inmediatamente se cambiaba el sello. Y mire que eso hoy todavía funciona. Ahorita que murió este señor Francisco, el Papa de la Iglesia Católica, una de las cosas que decían ahí en las noticias sobre el protocolo después de que él muriera, era que se retiraba de todos los documentos oficiales, se retiraba el sello y el anillo que él cargaba, que tenía el sello de su papado, era destruido. O sea, ese anillo no lo guardaba ni nada. ¿Para qué? Para evitar falsificaciones de documentos que de pronto, ay no, pero es que esto me lo firmó el Papa Francisco y vea, ya después que se murió, ese sello no vale. No pueden aparecer documentos nuevos con ese sello, porque se considera ¿qué? Falso. Entonces, ahora que está este nuevo Papa, él hizo su nuevo sello. ¿Cómo es que se llama? León 14, creo que se llama el hombre. Entonces, ahí está. El sello determina autenticidad. Y Romanos 8:16, entonces recordemos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque sin el Espíritu Santo, déjeme decirle algo, hay mucha gente que viene al culto y canta y ora
y dice gloria a Dios y dice aleluya, y usted los ve que viven como cristianos y de uno diría, ve, parecen cristianos, ¿cierto? Pero hay que ver si el Espíritu dice que ellos son verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preocuparnos nosotros? Estar llenos, ¿verdad? Estar seguros de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque Él es el que confirma nuestra identidad como hijos de Dios, que verdaderamente le pertenecemos a Él. Y sabe que el sello también da garantía o da protección, porque cuando se colocaba el sello real, ese sello no era como los sellos que nosotros vemos ahora, que eran con tinta, que son con tinta, ¿cierto? Nosotros estamos muy acostumbrados ahora al sello de tinta, que colocan el papel y ponen el sellito ahí y ya. En la antigüedad los sellos no eran así. Hay dos cosas, una que es el sello seco, no sé si usted los ha visto, que son esos sellos que ponen la hoja y vienen dos prensas y aprietan la hojita, y cuando sale la hojita sale con el grabado, sale con ese grabado de ese sello. Entonces, ¿por qué? El sello de tinta usted lo puede de pronto coger con el corrector y le modifica, ¿cierto? Lo altera, pero el sello seco ya está sobre la hoja, ¿cierto? Y eso ya usted no lo puede modificar. Incluso si se le pierde esa hoja, ¿a dónde consigue el sello? ¿Sí? Y es una manera de demostrar autenticidad de un documento. Yo en algún momento trabajé en una oficina donde uno de los documentos que ahí emitíamos, que eran documentos oficiales, unos certificados que requerían como vigilancia a nivel gubernamental, tenían que salir con el sello seco. Si no tenía el sello seco, ese documento no era válido. Y varias veces nos pasó que se nos olvidó ponerle el sello y lo entregábamos. Y después cuando iba allá el ministerio a revisar el documento, ay, este documento no tiene sello. Ay, no, pero sí, a mí me entregaron y vea que sí es auténtico y llame, y nos llamaban. No, sí, pero lo sacaron sin sello, no vale. Y nos metíamos en tremendo problema por no ponerle el sello. Y sabe que entonces ese sello, ¿cierto?, protege el documento de ser adulterado. Cuando un cristiano ha sido sellado, nadie le puede borrar el nombre de a quien pertenece. Nadie puede arrebatarle su salvación, mi hermano. Y nadie puede separarlo del amor de Dios, a menos que nosotros mismos seamos los que por cabeza dura, por insensible, empezamos a entristecer al Espíritu. Que en Efesios 4 nos dice el apóstol, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque con ese Espíritu Santo ustedes fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30, léalo ahí conmigo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No intente adulterarlo, ¿cierto? No intente. Por eso no hay que contristar al Espíritu. Ese es un tema que luego hablaremos acerca de los pecados contra el Espíritu Santo. De qué significa contristar al Espíritu. Pero importante que entendamos, mis hermanos, que cuando somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, tenemos esa seguridad, esa garantía de que somos de Él, que somos verdaderos hijos de Dios. Hay una confirmación celestial. Eres mi hijo. Y esa confirmación nadie la puede borrar. Y ojo con esto, nadie la puede adulterar. Claro, el enemigo, como él es mentiroso desde siempre, falso desde siempre, pues ha intentado adulterarlo, ¿cierto? Y por eso ve usted gente que hace falsos milagros, encuentra falsos profetas, encuentra gente que hace falsas sanidades, pero la obra del Espíritu Santo, la obra verdadera que hace el Espíritu Santo, esa no la puede imitar jamás. No la puede imitar jamás. Él podrá imitar iglesias,
podrá imitar templos, podrá imitar canciones y movimientos, entre comillas, aparentes del Espíritu Santo, pero lo que es verdaderamente de Dios, el diablo no. La obra del Espíritu Santo en la vida, que el hacer una vida nueva. Si él no sabe de eso, él sabe solamente robar, matar y destruir. Eso es lo que él sabe. Pero lo que nuestro Dios sabe hacer es darnos vida verdadera y vida en abundancia. Amén. Oiga, una vez escuchando un conversatorio entre pastores, había una pregunta. La pregunta era más o menos como que ¿qué sucedería si en alguna población no existiera ninguna iglesia y fuera gobernado 100% por Satanás? Era una pregunta así como medio extraña. Y uno de los pastores respondió y dijo: le aseguro que en esa población que usted dice que Satanás sería el alcalde, no habría un solo billar, no habría un solo burdel, nadie tomaría cerveza, no habría accidente, no habría nada, incluso hasta habría iglesia. Lo único que no habría es Espíritu Santo. Y entonces él explicaba es que el diablo, con tal de engañar a la gente, se disfraza de ángel de luz, ¿cierto? Entonces, el enemigo, con tal de tener engañada a la gente, pone letreros de iglesia por todos lados, pero no sabemos si son de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que es la verdadera iglesia de Dios? Por el mover, por el sello que tiene esa iglesia, y ese es el sello del Espíritu Santo. Porque ese no se mueve donde no hay un verdadero reconocimiento de quién es Él. Y entonces nosotros tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Y para nosotros el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona. Señor, el Espíritu Santo es Dios mismo obrando en nuestra vida. El único Dios verdadero obrando en nosotros, viviendo en nosotros. Amén. Entonces eso tenemos que tenerlo claro, porque muchos hablan de Espíritu Santo. La palabra Espíritu Santo así, mucha gente la habla, pero son pocos los que saben quién es realmente el Espíritu Santo. Amén. Y solo Dios, solo Él es el Espíritu Santo. Y solo hay uno que es el Espíritu Santo. No es una tercera persona. ¿Qué sucede cuando alguien es sellado con el Espíritu Santo? Tiene garantía de salvación. O sea que cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, que dice la Biblia, es las arras de nuestra herencia. La palabra arras significa garantía, significa anticipo, significa depósito. Alguna vez un pastor, creo que fue el hermano Fernando Sierra, contaba que él fue pastor en un pueblo y que en ese pueblo llegaban a veces unos señores a contratar a personas para que después fueran a trabajar a los campos. Entonces lo que hacía ese señor, ese contratista, era dar un anticipo para que la persona, para él asegurarse de que esa persona sí iba a ir a trabajar. Entonces él comentaba que iban las personas con unas mochilas llenas de dinero, iban casa por casa tocando. Bueno, es que miren, necesitamos gente para ir a un campo allá. Dentro de 15 días hay que ir a tal lugar. ¿Usted está dispuesto a ir a trabajar allá? Ah, sí, señor, yo voy. Bueno, y para asegurarnos de que usted sí va, aquí le damos este anticipo. Y le daban el anticipo, ¿verdad? Y entonces yo le pregunto, ¿cree usted que el que le dio el anticipo a los 15 días no va a estar ahí puntual para llevárselos a trabajar? ¿No ve que con ese anticipo ¿qué hizo? Les aseguró la disponibilidad. Porque si no hay anticipo, al día 15 llegan, bueno, los que se van a ir a trabajar. Al que no le dieron anticipo va a decir, no, yo la verdad como que mejor no voy por allá. Pero si tú habías dicho que sí. No, yo dije que sí, pero hoy digo que no. ¿Cierto? Pero como ya lo cogieron y le pisaron el negocio, ya no se puede echar para atrás. ¿Cierto? Ya usted recibió esa plata. Y entonces el problema es que, claro, la gente, ¿por qué lo hacía en ese pueblo? Porque usted le paga esa plata y de una vez se le iban a gastar. Ya, entonces ya quedaban, ¿qué? Quedaban comprometidos. Esa persona que recibía el dinero quedaba comprometido. Y
Y obviamente, o sea, hágase la pregunta, el que dio el anticipo, ¿usted cree que no va a venir para recoger a esas personas para ir a trabajar? Pues claro que sí. Pues déjeme decirle que el Señor a nosotros nos dio una herencia, nos dio un anticipo. El Espíritu Santo es el anticipo que tenemos de que Él sí viene. Él sí viene. O sea, nosotros sabemos que Él vendrá porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Pero para que nosotros tengamos esa garantía, esa seguridad, las arras de nuestra herencia. La garantía, el anticipo. Entonces, la herencia ya fue dada. Ya tenemos la promesa de la vida eterna. Ya tenemos la promesa del reino eterno, cielos nuevos, tierra nueva, la resurrección futura o la transformación gloriosa, si es que todavía no nos hemos muerto para el día que el Señor nos levante. Tenemos la promesa de estar en comunión plena con Él, pero entre tanto que esas promesas se cumplen, Él nos dejó una garantía de que esas promesas sí las va a cumplir. ¿Y cuál es ese adelanto? Su Espíritu en nosotros. O sea que cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, tenemos esa garantía, esa seguridad del Señor. Si vienes, Señor, sí, voy a recibir todo lo que me has prometido. Oye, y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice, versículo 23, que nosotros mismos gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque usted espiritualmente ya está redimido, pero corporalmente todavía seguimos en este cuerpo corruptible. ¿Y qué esperanza estamos esperando? Que esto mortal se vista de inmortalidad, que esto corruptible se vista de incorruptible, ¿verdad? Para que seamos transformados. Y lo que nos da esa esperanza, lo que nos llena el corazón de esa seguridad es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. El Espíritu Santo nos da poder para vencer el pecado. Alguien que verdaderamente es sellado con el Espíritu, anda en el Espíritu. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 5, verso 16? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que vencer el pecado no es algo que se logra con fuerza humana. ¿Y por qué hablo esto de vencer el pecado? Porque, listo, el Señor nos libró del poder del pecado. Pero nosotros seguimos en este cuerpo humano y la tentación todavía nos sigue ahí llegando. Y no es que Dios nos tiente, no, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Y recuerde que la palabra concupiscencia, ¿qué significa? Capricho, gusto, deleite. Entonces, cada uno es tentado según la debilidad que tiene, según el capricho que tiene. Y entonces, si fuera por nuestras propias fuerzas, facilito caeríamos en la tentación, ¿cierto? Pero de la tentación tenemos que huir. De la tentación hay que huir. ¿Y cómo podemos nosotros huir? Porque caer en la tentación significa satisfacer el deseo de la carne. Pero huir de la tentación, ¿cómo huimos de la tentación? Andando en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. También es que es importante entonces cómo el Espíritu Santo nos da poder para vencer el pecado. O sea, ¿quiere andar en santidad? Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Si no, si pretende hacerlo sin el poder del Espíritu Santo, le va a quedar bien difícil y el Evangelio se le va a volver una carga. Y se la va a pasar usted todo el tiempo, ¡ay, volví a caer! ¡Ay, volví a caer! Se va a sentir culpable todo el tiempo. ¿Y usted no ve cómo hay gente que todavía anda culpable? Y lo oran, lo rezan, por mi culpa, y se golpean el pecho, por mi gran culpa. Yo, si todavía te sientes culpable es porque no has sido sellado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me da, ¿qué? Garantía, seguridad
de que he sido redimido, de que soy libre. Y me da poder para vencer al pecado. Porque ese viejo hombre todavía va a querer por ahí despertarse. Pero yo no lo alimento el viejo hombre, yo alimento mi espíritu. Me nutro con la palabra de Dios, ando en el espíritu, vivo una vida guiada por el Espíritu Santo. Entonces, como dejo de alimentar aquello, se muere. Y recuerde que nosotros estamos muertos al pecado. Ya no estamos muertos en el pecado. Así estábamos antes de conocer a Dios. Muertos en delitos y pecados. Pero el día que le entregamos nuestra vida a Él y fuimos bautizados en su nombre, Él nos dio vida. Y ahora estamos muertos al pecado. Y tenemos que seguir bien muertecitos. Porque el día que usted fue a las aguas del bautismo, allá fue a enterrar ese muerto. ¿Cierto? El problema es que enterramos al muerto, pero todavía le seguimos dando comida. Y no podemos seguir alimentando las cosas carnales. Tenemos que alimentarnos de las cosas espirituales. Porque el sello también nos da poder para ser testigos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da poder al creyente. Entonces necesitamos anhelarlo. Desear siempre estar sellados, llenos con el Espíritu Santo de Dios. Claro que sí. Porque entonces, ¿cómo vamos a testificar? ¿Cómo vamos a hablar? Y el tema es que cuando uno habla del Señor, el enemigo ahí mismo va a querer oponerse. El enemigo ahí mismo va a buscar la manera de torpedear, de entorpecer el propósito de Dios. Imagínense ustedes a los apóstoles queriendo hacer la tarea de predicar el evangelio en tantos lugares sin tener ese poder. El Señor les dijo, quédense hasta que sean investidos de poder de lo alto. Sin eso no pueden ir. ¿Y cómo hablaron los apóstoles? ¿Cómo es que Pedro tuvo la valentía de pararse y defender lo que estaba sucediendo el día de Pentecostés? Cuando tenía una cantidad de gente burlándose de él y de los que estaban con él, diciéndole, es que ustedes están borrachos. ¿Y cómo es que ese hombre tiene la valentía? O sea, el mismo, escuche esto, Pedro, el mismo que había negado, porque cuando se sintió presionado, ¿cierto? Él se sintió presionado de, ay, tú andas con Jesús. Ah, pero si tú hablas como uno de ellos, cambió su vocabulario, empezó a hablar de otra forma, ¿cierto? Y lo negó. Ahí que mostró valentía. No, ahí mostró más bien como lo contrario, ¿cierto? Porque le seguía de lejos. Aun cuando había dicho, Señor, si yo tengo que morir, vamos contigo a morir. Cállate, ¿cierto? Eso fue lo que le dijo el Señor. Cállate, Satanás. Te aseguro que antes de que el gallo cante, tú me negarás. Y entonces, el pobre Pedro llevó el tableado, ¿cierto? Porque ya cuando vino el momento en el que realmente fue capturado Jesús, le seguía de lejos y después hasta quedó acá afuerita, como quien no quiere la cosa. Y le dijeron, tú eres de ellos. No, yo no soy. No. Y sonó. Y se acordó. ¿Cierto? Pero ahora tenemos a Pedro investido de poder. Y ya investido de poder la cosa cambia. Porque investido de poder ese hombre tiene una valentía dada por el Espíritu para pararse en medio de esa multitud y dar su primer sermón. Y tanto poder había en Pedro que 3,000 personas creyeron al evangelio ese día y fueron bautizados. Y a los pocos días, ¿cierto? Va Pedro con Juan hacia el templo, se encuentran a un paralítico, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó el paralítico. Y por haber
hecho esa buena obra con ese paralítico, al concilio, venga para acá. ¿Ustedes con qué autoridad lo hicieron? Cualquiera dice, ay, no, perdóneme, yo no vuelvo a invocar el nombre de Jesús, porque no, imagínense, uno orando y se mete en problemas. No, yo me quedo callado. No se quedó callado. Y Pedro puesto en pie, y lo dice la Biblia, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y le dice, varones, ustedes, quiero que se den cuenta, quiero que sea notorio a ustedes, que lo que hemos hecho hoy, de sanar a este hombre, lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes mataron. ¡Uy, Dios mío! Pedro, ¿para qué dices eso? Ustedes, los edificadores, lo rechazaron a esa piedra, pero él es la piedra angular rechazada por ustedes, los edificadores. ¿Usted cree que esa valentía se gana así de buenas a primeras? No, eso fue dado poder investido de poder de lo alto. Y es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tremenda peinada que le pegó a esa gente. ¿Y por qué? Porque había sido investido de poder. Y nosotros necesitamos ser investidos de poder para cumplir esa misión de ser testigos. Amén. El Espíritu Santo también guía al creyente. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oye, qué hermoso es ser guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que nosotros andamos por fe, no por vista. ¿Cierto? Y andar por fe es vivir guiados por el Señor. Vivir guiados por Él. Y qué importante nosotros permitir que el Señor sea el que dirija nuestra vida. Porque si no es el Señor el que dirige nuestra vida, entonces ¿quién tiene el control de nuestras decisiones? Nosotros mismos. Y el problema de nosotros como seres humanos es que tenemos emociones cambiantes. Hoy decimos una cosa, mañana me levanto a las 5 de la mañana y voy a salir a trotar. Y suena y pongo el despertador y todo, ¿verdad? Ay, pero qué perecita. Bueno, ¿qué tanto ella? Mañana salgo. Voy a echarme un sueñito de 5 minuticos y se le dan las 8, le dan las 9. ¿Cierto? Porque somos así. Cuando estamos así contentos, emocionados, alegres, eso prometemos de toda cosa. Pero cuando llega la hora de enfrentar lo que tenemos que hacer, no, ya no. Ay, pero es que me da como cosa, ¿verdad? Para todos somos así, para todos somos así. Pero cuando somos guiados por Dios, entonces nuestras emociones están controladas y no tomamos decisiones basadas en la emoción que sentimos en ese momento, sino que tomamos decisiones bien pensadas y guiadas y dirigidas por Dios. Y entendemos que el Señor conoce mucho más las cosas que nosotros. A usted le pintan un negocio y a usted nunca le pintan un negocio malo. ¿Cierto? Siempre le van a pintar el negocio del siglo. Le tengo el negocio. Mire, usted pone tanto y nosotros vamos allá y sacamos esto y metemos aquí y eso lo vendemos allá en tanto y no sé qué. Y dividimos las ganancias de esta manera y tanto para ti, tanto para mí y tal, no sé qué. Mejor dicho, eso es lo último en guarachas. Cuando el negocio se enreda y usted dice, pero ¿en qué momento si este negocio no era para enredarse? Porque es que cuando uno está planeando los negocios, la emoción lo lleva a uno a no darse cuenta de los inconvenientes que pueden pasar. ¿Cierto? Y entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, entonces nos damos que el Señor sí sabe todas las cosas. Por eso el Señor dice, confía en Jehová y no en tu propia prudencia. Eso dice Proverbios 3. Confía en el Señor y no te confíes en tu propia inteligencia.
Porque tu propia inteligencia es engañosa. A ti te manipulan facilito. Eso es lo que hacen los ilusionistas. Engañan a la gente. Y aquí están los billetes. ¡Guay! Los tiran así. Y usted ve los billetes. Pero ya cuando usted se queda, puro papel periódico. ¿Cierto? Entonces nuestra vista es engañosa. Pero como el Señor sí conoce todas las cosas, cuando yo vivo una vida guiada por el Espíritu Santo, me ahorro de uno que otro problema. Y por último, el Espíritu Santo transforma el carácter. Porque el Espíritu Santo produce en nosotros un fruto, ¿verdad? ¿Y cuál es ese carácter? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, mire todas las bendiciones que tenemos o lo importante que es estar sellados. Y que recordemos que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que no somos huérfanos, no estamos solos. Somos llamados a permanecer en Él. Porque somos propiedad de Él. Podemos vivir en santidad. Podemos vivir guiados por Él. Podemos dejar que Él nos transforme. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar esta vida nueva. ¿Cierto? Esta vida nueva en Cristo. Así que yo quiero hoy animarlo, mi hermano, a que usted le diga: Señor, yo quiero estar seguro de ese sello. Yo quiero estar bien sellado, tener esa garantía, esa seguridad. Por eso es importante decir: Señor, lléname cada día más. Lléname con tu Espíritu, Señor. Lléname con tu poder. Lléname, Señor, lléname, lléname. Que esa es una oración que usted todos los días le haga al Señor. Porque a veces hay hermanos que vivieron la experiencia inicial del hablar en nuevas lenguas. Y listo, ya quedé tanqueado y no más. No busqué más la llenura del Espíritu Santo. No. Puede pasar que de pronto alguien no sea habitualmente no hable en lenguas. Puede pasar que haya una persona que no sea vamos a decirlo así, un hablador frecuente en lenguas. Pero sí necesita siempre, sí o sí necesita siempre decirle: Señor, lléname, lléname, lléname. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. O sea, esa llenura hay que mantenerla, hay que buscarla todo el momento, mantenernos llenos. Mantenernos llenos para que nosotros podamos vencer en esta vida, en esta carrera que tenemos por delante. ¿Quiere usted ser lleno? Aquí está el que llena. Cuando Juan lo vio, dijo: Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esa promesa hoy sigue vigente. El día de Pentecostés se cumplió esa promesa de que el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y déjeme decirle que hoy esa promesa sigue vigente. Así como al día de Pentecostés allá descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos, todos los que estaban ahí fueron todos llenos con el Espíritu Santo, hablando en lengua según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hoy mismo puede seguir pasando igualito. Que todos sean llenos con el Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, por favor. Dígale: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Yo necesito la llenura de tu Espíritu Santo para vencer, para seguir adelante, para andar en santidad, para que mi carácter sea transformado, para que tu obra sea perfeccionada en mí, Señor, para predicar tu palabra con autoridad, para tener poder, Señor, para ser investido de poder, para tener valentía. Yo necesito del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Dígale: lléname, 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 Señor.